Hola, muy buenas tardes. Antes que nada agradecer la invitación al Instituto Sonorense de Administración Pública, en particular al maestro Haas, a mi buen amigo Rafa Valenzuela. Entiendo que también andan por ahí Alejandra Nasser, Gregorio, en fin, otros amigos y queridos colegas de esta comunidad de práctica de gobierno abierto. Saludar también a las y los servidores públicos del gobierno del Estado, de los distintos municipios de Sonora y sobre todo a mis amigas y amigos de organizaciones de sociedad civil que están por allá. La verdad, lamento mucho no haberles podido acompañar físicamente, pero bueno, al menos a través de este mensaje grabado. ¿Qué más hubiera querido yo que saborear el calorcito sonorense? Pero lo más padre de eso es lo que sigue después de la conferencia, una buena comida con unos buenos mariscos y por supuesto una buena carne asada. Pero bueno, lo dejaremos para la que sigue. Si les parece, podemos comenzar a platicar sobre lo que me han pedido que aborde esta tarde con ustedes, que es el tema de gobierno abierto y su relación con la integridad pública y de qué forma podemos vincular estos dos conceptos también muy intermediados por el concepto de colaboración entre gobierno y sociedad civil. Seguramente durante estos 2 días han tratado ampliamente el concepto de gobierno abierto. Han llegado ya seguramente a la conclusión de que es justamente una noción polisémica que tiene distintos significados, que tiene distintas implicaciones, pero también seguramente han llegado a la conclusión de que hay algunos aspectos que le son comunes al concepto, de donde hay consensos básicos. Quizás el primero de ellos tiene que ver el supuesto en el cual descansa este paradigma del gobierno abierto. Y el supuesto es el siguiente, es que hoy por hoy los problemas públicos son tan grandes, tan complejos, tan multicausales, que difícilmente un solo actor, un solo sector, una sola organización posee todos los recursos, todas las capacidades, todos los conocimientos, toda la información e incluso todos los incentivos correctos que se requieren para resolver un problema público. ¿Sí? Y que en ocasiones la resolución depende de la capacidad que muestre un gobierno y una administración pública en un contexto determinado para abrevar de todo ese conocimiento e inteligencia colectiva que está disperso en múltiples actores distintos al gobierno para resolver un problema público de la manera más eficaz, más eficiente, más sostenible, pero sobre todo y más importante aún, más legítimamente democrática, ¿sí?, en las formas de actuación del gobierno. La segunda de las conclusiones a las que seguramente llegaron ya en el transcurso del seminario es que para aprovechar los cuantiosos recursos en manos privadas para resolver problemas públicos o bien para poner los incentivos correctos para que el gobierno aborde los problemas que no quiere abordar a veces o se mantenga en la ruta correcta, pasa por la necesidad de que la administración pública en su conjunto cuente con una serie de atributos fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con la transparencia. Otro de ellos tiene que ver justamente con la posibilidad de que existan espacios claros de interacción ciudadanos con el gobierno. Y el tercero, con las habilidades que tiene que tener la administración pública y quienes la dirigen para poder establecer modos dialógicos de interacción entre gobierno y ciudadanía para que eventualmente podamos llegar a aprovechar esos cuantiosos recursos y conocimientos en manos privadas. Pues bien, esos 3 elementos no son sencillos de conseguir. Esos 3 elementos que acabo de mencionar implican ver a la administración pública en tanto problema. Es reconocer que los problemas públicos no solo están afuera de la administración pública, sino que la propia administración pública ha de ser vista como un problema per se, con limitaciones, con taras, que deben de ser superadas para que eventualmente podamos estar en mejores condiciones para resolver los problemas públicos que están allá afuera en la sociedad sentidos por los propios ciudadanos que día con día los vivimos. Es decir, estos 2 elementos, resolución de problemas públicos y resolución de limitaciones o superación de limitaciones de la propia administración pública, son eventualmente 2 de los grandes temas que entran justamente dentro del paradigma de gobierno abierto. En pocas palabras, gobierno abierto no solo se trata de ver cómo están las problemáticas hacia afuera del gobierno y cómo replanteas la acción gubernativa del gobierno de acuerdo a marcos más horizontales de interacción gobierno-sociedad,
sino también gobierno abierto implica ver cómo y bajo cuáles condiciones la administración pública debe y tiene las capacidades para justamente accionar esos elementos que eventualmente le permitan tener ese tipo de interacción con el gobierno. Desde el enfoque de gobierno abierto, insisto, son 3 los elementos que plantean como claves. 1, la transparencia, ¿sí? Segundo, la posibilidad de que eventualmente pudiera haber condiciones dialógicas entre gobierno y sociedad, ¿sí? Y tercero, que estos elementos estén en un contexto en el cual la administración pública se rija por elementos básicos de reglas y procedimientos que sean respetadas por todas y todos. En última instancia, lo que les estoy proponiendo es que veamos al paradigma de gobierno abierto, tanto como medio como fin. Es decir, que el gobierno abierto es un paradigma que nos permite resolver problemas públicos que están afuera en la sociedad, ¿sí? Pero también es un fin en sí mismo, cuando el gobierno abierto ve a la administración pública en tanto límite para lograr un estadio armónico de resolución cooperativa de problemas públicos entre gobierno y sociedad civil, y justamente lo que hace es centrarse en la propia administración pública, buscando que ésta amplíe los atributos de la administración pública que eventualmente le permitirán un mejor aprovechamiento, insisto, de los cuantiosos recursos y energía, conocimientos, capacidades, información en manos privadas y por lo tanto que están afuera de la administración pública. Me estoy refiriendo a esos atributos que ya mencioné hace un momento, pero que se resumen justamente en un concepto que Luis F. Aguilar ha denominado muy bien como calidad institucional. Es decir, cuando en nuestros países latinoamericanos, Alejandra, Gregorio, que están por ahí en la sala, seguramente lo ubican muy bien. Este no es un reto solo mexicano, sino también latinoamericano y de muchos otros países en el mundo, de cuando tenemos prácticas en la administración pública clientelares, patrimonialistas, ¿no? De oscurantismo en términos de la forma en la cual manejamos la información, y desde ahí nos relacionamos justamente con los ciudadanos. Eso no permite ni permitirá nunca justamente tener condiciones propicias para el gobierno abierto. Y el gobierno abierto, como iniciativa, a veces se plantea modificar justamente esos atributos nocivos que son el caldo de cultivo fértil para la corrupción, para el uso clientelar de los recursos públicos, para el uso de justamente elementos de acción que ven a los ciudadanos no como entes con derechos, ¿sí?, habilidades y capacidades propias, personas portadoras de sus propias potencialidades para el desarrollo, sino simple y sencillamente como clientelas o como entes a los cuales el gobierno ha de gobernar, dirigir, mandatar sin capacidad de voz y sin capacidad de interacción. Justamente el gobierno abierto lo que hace es retar esas condiciones y replantearnos una agenda a la que vamos aquí a sintetizar como de integridad pública, que eventualmente lo que hace es retar a la propia administración pública para que supere esas taras y esas limitaciones que, ojo con esto, no son simple y sencillamente de eficacia, de eficiencia, de calidad, son de calidad institucional. Superar esas limitaciones que son eventualmente las que nos permiten tener hoy por hoy y tolerar cosas que son ya un mal endémico en la administración pública, y en México tenemos muy buenos ejemplos y ahorita vamos a hablar respecto de algunos casos que nos permiten ver de qué manera, sí, gobierno abierto y integridad pública se vinculan y podemos materializarlos en casos concretos. Analicemos algunos ejemplos que no son para nada anteriores. En este momento en México tenemos el gran reto de la corrupción, ha sido el tema en los últimos años. Es hoy por hoy el gran reto que tenemos por delante. Incluso el reto más importante a resolver independientemente de ciclos electorales, porque está en juego por sí mismo el futuro de la administración pública, que es clave para resolver problemas públicos, pero también la legitimidad de la acción pública, ¿sí?, y la confianza de los ciudadanos hacia el gobierno, hacia la administración pública, que sin esos factores y elementos no hay futuro posible. De ahí la importancia, de ahí la necesidad de que entremos de manera directa a este tema y lo hagamos de manera positiva, hablemos de integridad, veamos cómo
y de qué forma el gobierno abierto o los enfoques de gobierno abierto han, por ejemplo, permitido en México el avance, ¿sí?, de iniciativas que apuntan hacia el sentido correcto. Todavía no logramos nada, y eso es importante decirlo, pero estas iniciativas están apuntando hacia el camino correcto. Pongo dos ejemplos que me parecen muy importantes. El primero, el Sistema Nacional de Transparencia. Tuve la suerte de dirigir el colectivo por la transparencia en México, cuando por ahí del año 2012-2013 nos preguntábamos en México sobre la necesidad de que la transparencia fuera un principio rector de la administración pública, no solo en el gobierno federal, donde teníamos grandes avances, sino que este derecho, el derecho a acceso a la información y la transparencia como atributo en la administración pública, permeara a todas las esferas del gobierno, sin importar si fuera federal, estatal, municipal, si fuera el Poder Judicial, si fuera el Poder Ejecutivo, Legislativo e incluso instancias privadas pero de interés público que reciben cuantiosos recursos públicos como los sindicatos o como los partidos políticos. En el periodo que va del 2013 al 2014, las organizaciones de sociedad civil integradas en el colectivo por la transparencia, pero también en la red por la rendición de cuentas, donde participaban académicos y otros líderes públicos, pues nos pusimos de acuerdo justamente con una gran campaña nacional para poder avanzar una reforma constitucional que modificara de manera estructural la forma en la cual estaba concebida la transparencia y sus alcances. Afortunadamente esta iniciativa encontró un eco en, por supuesto, legisladoras, legisladores, campeones de este tema, sobre todo en el Senado, y a partir de ahí pudimos, de manera colaborativa, sociedad civil, academia, gobierno y también legisladores, poder sentar, poner mesas de diálogo y mesas de acción y redacción que eventualmente nos llevaran justamente a la integración de lo que es considerada como la mejor ley de transparencia en el mundo, ¿no?, la que hoy tenemos en México. Justamente lo que buscaba esta iniciativa, insisto, identificaba a la administración pública en tanto problema, ¿sí?, y buscaba hacer que la administración pública se sujetara a estándares, ¿sí?, de transparencia del más alto nivel, pero en toda la administración pública, como ya platiqué, en todos los niveles del gobierno, e incluso lleváramos más allá de la propia administración pública estos principios, como hoy los estamos teniendo en partidos políticos y en sindicatos. Esta lógica de ver a la administración pública en tanto problema desde una lógica de integridad, basándonos en el principal de los elementos de la integridad, que es la transparencia, ¿sí?, nos movilizó a sociedad civil y eventualmente en una relación colaborativa con tomadores de decisiones logramos generar la ley y posteriormente los bloques iniciales de la institución garante, que es el hoy conocido como Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Me parece que ese es un primer ejemplo, pero los ejemplos no terminan ahí. Esa fue una iniciativa que buscaba fortalecer la integridad de la administración pública, pero justamente con base en esos aprendizajes una coalición aún mayor se dio a la tarea, después de casos lamentables como el caso de la Casa Blanca del presidente Peña Nieto o bien de Ayotzinapa, donde quedaron al descubierto los atroces usos privados de los recursos públicos que se realizan, o bien la falta pongámoslo así, la falta de imparcialidad con la cual la administración pública es utilizada a veces para resolver problemas públicos, la falta de acceso a la justicia. Justamente en el marco de esa problemática, un colectivo todavía mucho más amplio y más grande, más fuerte de organizaciones, incluso ahora empresarios y líderes empresariales incorporándose, buscaron justamente echar adelante la iniciativa que buscaba integrar lo que conocemos como el Sistema Nacional Anticorrupción. A partir justamente de una iniciativa ciudadana, ¿sí?, que fue respaldada por más de 600,000 firmas y que eventualmente se convirtió en la primera iniciativa ciudadana que fue votada en el Senado de la República y eventualmente aprobada. Y una vez que se hace y que inicia los trámites legislativos, se hace también de manera colaborativa entre gobierno, sociedad civil, academia, legisladoras, legisladores, y obviamente lo que sale de ahí es una reforma mucho más consistente, robusta, integral, que va al fondo justamente de las problemáticas previstas.
Esta iniciativa también, que se hace con un enfoque de gobierno abierto, es decir, de manera colaborativa, gobierno y sociedad civil, tiene el foco particularmente claro en la administración pública en tanto problema. Es decir, en la medida en la cual no se resuelvan esas limitaciones de la administración pública, su propia capacidad para resolver problemas públicos hacia afuera, los que están en la sociedad, se ve clarísimamente limitada, ¿no? Y eventualmente, si se logran resolver, la sostenibilidad de esas soluciones alcanzadas en el tiempo es justamente limitada. Esa es la lógica y el paradigma en el cual el gobierno abierto está siendo hoy visto tanto como un medio como un fin para resolver, insisto, problemas públicos que están afuera en la sociedad, pero también problemas públicos de la propia administración pública en una lógica de integridad sin la cual es imposible aspirar a resolver problemas públicos hacia afuera. Pero esto está sucediendo también en el mundo. Yo he tenido la suerte también de participar en la plataforma global de gobierno abierto, la cual por cierto acabo de dejar en el comité directivo apenas hace unos días, con mucha tristeza, pero también muy satisfecho de las grandes cosas que hicimos por allá, de manera colectiva. Y ahí también, si uno analiza los diferentes compromisos que han hecho los más de 75 países que hoy integran la Alianza por el Gobierno Abierto a nivel global, y los analiza en esta doble lógica de decir cuántos de ellos están viendo al gobierno abierto como un medio y cuántos de ellos lo están viendo al gobierno abierto como un fin en sí mismo. Es decir, cuando el gobierno abierto ve y focaliza su acción en el propio gobierno para superar las propias trabas y limitaciones de la administración pública. Un análisis que hicimos en GESOC con mi equipo de colaboración, encontramos, por ejemplo, que al corte del 2016, 32% de todos los compromisos a nivel global buscaban justamente mejorar a la propia administración pública, es decir, estaban viendo, ¿sí?, al gobierno abierto como un fin en sí mismo para ensanchar la apertura de la propia administración pública, para hacerla justamente más porosa la participación ciudadana, pero también mucho más íntegra, ¿sí?, y mucho más transparente. Un ejemplo que me viene a la cabeza es cómo países, sobre todo Georgia y algunos otros de Europa del Este, han puesto en el centro estos elementos en el marco de sus planes de acción de gobierno abierto. Por poner un ejemplo, se me ocurre ahorita la iniciativa que buscaba en el año 2015 modificar el servicio civil de carrera, que eventualmente tenía un potencial increíble para regular la acción de la administración pública en arreglo a estos principios que acabo de mencionar. Y eso está justamente en uno de los planes de acción de gobierno abierto a nivel internacional, clarísimamente viendo al gobierno abierto como un fin en sí mismo y no solamente como un medio para resolver problemas públicos que están allá afuera en la sociedad. Ese es básicamente el rango y los elementos que me llevan a pensar que hoy el gobierno abierto en México es un instrumento clave, relevantísimo, para justamente mejorar la calidad institucional de la administración pública. Parafraseando a Gian Domenico Maioni, las administraciones públicas no nacieron transparentes, pero tampoco nacieron íntegras. Ha sido un esfuerzo de muchísimos años deliberados, de políticas públicas, para poder justamente decantar poco a poco y mejorar en arreglo a los principios y valores del gobierno abierto la capacidad de la administración pública para servir mejor a las y los ciudadanos. Recuerden esto, si las administraciones públicas no nacieron ni transparentes ni íntegras, mucho menos nacieron abiertas. El gran reto que tenemos justamente es cómo, a partir de iniciativas de gobierno abierto que ven a la administración pública como un reto en sí mismo y por lo tanto al gobierno abierto como un fin en sí mismo, podemos ensanchar esos canales que hoy están abiertos, son rendijas, pero que tenemos que hacerlos más amplios para que eventualmente podamos llegar a un estadio en el cual todos de manera colaborativa y colectiva tengamos un efecto duradero en las capacidades, condiciones y atributos de la administración pública para resolver problemas públicos allá afuera. Pero primero, veamos los retos que tenemos acá adentro.
Muchas gracias.